El pasado domingo se conmemoró una nueva fecha de la Revolución de Mayo de 1810. Y para hablar acerca de los orígenes, de las causas, de cómo nos repercute hasta el día de hoy en nuestro país aquel legado que nos dejaron, como se suelen conocer, los héroes de Mayo, es que nos encontramos con una de mis columnas preferidas, voy a decirlo, sí, ya lo sabe todo el mundo, es la columna En Historia, porque aprendemos un montón de la mano del magíster Maximiliano Martínez. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted, Maru? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Excelente, sí, porque no soy hincha de Boca, así que gracias a Dios me va muy bien. No creo que lo mismo a usted. Por eso no lo hemos puesto a la columna de hoy de historia en el marco de, viste que está el mismo bloque de deportes. No lo hicimos para que él no tenga que escuchar las informaciones que damos de Copas Libertadores. Se viene el mes de junio y el mes del aniversario, así que debe estar contenta. Claro, sí, por supuesto. Junio es el mes de Ciber. ¿A usted no se le hace extensión? No fue ahora en mayo, fue justamente la revolución. El mismo día que nace, que se da la revolución, nace River Plate y nace el club sanjuanino más antiguo de San Juan, de Largundato, Deportivo Huaco. Deportivo Huaco. 25 de mayo de 1901, el mismo día que de River y el Día de la Patria. Camiseta roja y negra. Claro. Pero Huaco no tiene las características de River, obviamente. Sí. Siempre, nunca descendió Huaco. Sí. A pesar de estar en la Liga Jachallera. Nunca descendió porque nunca pudo avanzar en las categorías. No, por supuesto. Por supuesto la canción de Patricio Rey que dice cuando más alto sube el monito. Más entonces, se le ve. Sí, claro, sí. Lo mismo pasa con el fútbol. Cuando uno está más arriba, por ahí uno puede descender, hablar y no. Claro, no sube. Por supuesto. La cuestión es no dar vergüenza con B alta. Sí. Como la que están dando ahora. No, sí, no sé, no, 4 vergüenza años de robar y volver sin nada. Riquelme y no ganar nada. No, vergüenza no. Lo traen a Russo, esperen, hacemos un segmento, es que esto me encanta, total son las 13, hasta las 6:30 estamos. Sí. Lo traen a Russo porque quieren ganar una Copita Libertadores como en el 2007, creen que el factor común para ganar Copas Libertadores es el técnico, no van a hacer nada con el Consejo de Fútbol y con esos pseudofutbolistas que tienen ahí. Yo voy a plantear una cuestión, primeramente. Y de verdad, chiste, porque soy freudiano en esta cuestión, detrás del chiste hay una verdad. Hay clubes que se han convertido en sociedades anónimas, han sido estafadas y no ha pasado nada. Hay presidentes de clubes que han sido filmados llevando adelante ciertas prácticas que por lo menos no han sido probadas. Hay otros clubes que su técnico ha ganado un solo campeonato en toda su carrera, un campeonato nacional, que ha perdido finales sobre la hora. Y el problema somos nosotros. Yo creo que el problema es la política nuestra de Boca, pero bueno. Pero siguen ganando en básquet, en vóley y en handball, que eso es muy positivo. Fuera de esto es un club, es un club deportivo. Y a los hinchas de Boca a mí me gustaría que a un voleibolista de Boca o de River o de cualquier club le digan que el club es solamente de fútbol, cuando él defiende los colores del club. Claro, porque la institución es más que eso, ¿no? Por supuesto, es mucho más que eso. Es mucho más que una persona que... Es mucho más que una persona. Que uno puede idolatrar como hincha de... Ahí podemos discutir eso de que el club, el escudo, los colores están por encima de... Eso se puede discutir. ¿Se puede discutir eso? De verdad, sí, se puede discutir porque las instituciones son proyecciones humanas. No hay instituciones que se manejan sin nombres. ¿Está bien? La música de se siente de fondo el himno, de la columna de hoy. El himno. Bueno, chicos, nosotros también hacemos revolución en esta columna. Y para hablar acerca de, justamente remontándonos a nuestra historia, como el himno nos lo está marcando en este momento, cuéntenos los orígenes, los consensos que hubieron en ese momento para poder forjar lo que en ese momento se llamó la revolución. A mí me gustaría que planteemos una cuestión, Maru, porque... me gustaría pensarlo o que lo pensemos de un lugar crítico, ¿está bien? Desde pensar en la revolución críticamente. Porque sobre la revolución hay una construcción escolar, ¿está bien? Que es la que nos han enseñado a todos nosotros, la cuestión del 25 de mayo, la revolución, los hombres de mayo, el primer gobierno patrio, los inicios de la independencia de la Argentina, entre comillas. Y cuando vos vas a la conceptualización histórica, perdón, quiero volver, la cuestión del celeste y blanco, de los personajes históricos que lo integran, esa construcción histórica del acto efemérico, de la cuestión de
dividir socialmente a los niños entre blancos, negros, la mujer como un mero símbolo de acompañamiento al caballero, el vendedor de empanadas, mostrar una imagen que es completamente alejada de la realidad que fue la revolución. ¿Está bien? Porque la revolución desde el punto de vista histórico y político es una de las tantas partes de un complejo proceso que va a ser revolución, guerra e independencia. Y ese proceso va a comenzar en 1806-1807 con las invasiones inglesas y va a terminar en 1853 con la Constitución, siendo el último hijo de esa revolución Juan Manuel de Rosas, gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Está bien? El proceso va de 1806 a 1853. Situar a la Revolución de Mayo como el hecho político, institucional, es quitarle históricamente un montón de simbolismo y de significado a otros hechos que desde el punto de vista histórico son mucho más importantes, como por ejemplo la independencia. ¿Está bien? Vos fijate que Argentina tiene dos fechas patrias, el 25 de mayo y el 9 de julio de 1816. Y si vos lo preguntás, para la gran mayoría es mucho más importante el 25 de mayo que el 9 de julio. Y es así. El 25 de mayo es una decisión tomada por Buenos Aires y enviada luego a todas las provincias, con esa primera junta de gobierno que nombra, que firma en nombre de Fernando VII, que tiene diferentes causas, que busca la coyuntura de un momento histórico-político mundial, porque nosotros podríamos decir que se ubica dentro de un contexto europeo, porque el Virreinato del Río de la Plata y Buenos Aires formaban parte de la colonia de España como imperio, y es más, ni siquiera de España, no, de Castilla. ¿Está bien? Entonces, si vos lo ves a eso desde el contexto mundial, es un hecho que se produce a nivel europeo, americano. ¿Sí? Nosotros le damos la impronta política, ¿está bien?, de ser el primer hecho que plantea la cuestión de ese proceso que nos va a llevar a la independencia. Pero en realidad no es tan así. Porque si nosotros pensamos con las invasiones inglesas, tenés los primeros levantamientos populares. Por ejemplo, tenés la elección del primer virrey de forma democrática, entre comillas, que es Liniers, y el no reconocimiento de España. Te defendés sin el apoyo de España. 1808 y 1809 son años extremadamente complejos en todo el subcontinente latinoamericano. Y eso va a desembocar en los Hombres de Mayo. ¿Está bien? Y va a desembocar en esta cuestión de si Cisneros presidía la Junta o no la presidía, de situarme en función de si España hace una Junta, ¿por qué no tener nosotros una Junta? De tener en cuenta esta cuestión de la primera Junta de Gobierno como una proyección de un reverso económico que esa misma Junta quería formar, porque justamente se comienza a conformar las bases de una élite que va a gobernar la Argentina hasta bien entrado el siglo XX y quizás hasta el día de hoy. ¿Está bien? Porque se conforma ese 25 de mayo de 1810. Una élite que se va a proyectar hasta el siglo XX. Una élite terrateniente, una élite que se va a aprovechar del contexto geográfico pampeano y que va a proyectar todo eso a las demás provincias. Porque, es la primer junta de gobierno de Buenos Aires, que envía después sus invitaciones a participar a las demás provincias. A San Juan llega en junio de 1810. Córdoba no acepta a la revolución. Entonces, ¿a dónde es patrio? ¿Qué es patria? ¿Cuál es el concepto de patria? ¿Quiénes son patriotas? ¿Los Hombres de Mayo? ¿Los españoles no eran patriotas? ¿No defendían sus intereses también? Esto es netamente histórico lo que estoy haciendo y sé que quizás suene fuerte porque va en contra de ese discurso escolar. ¿Está bien? Pero y me remito en esta cuestión a dar esta explicación, que lo hablábamos afuera en el control, en un libro fundante que tiene la historiografía argentina, que es Revolución y Guerra, de Tulio Alperindón, y un libro que se publica en 1972 y rompe con la estructura escolar, mitrista, liberal y conservadora de lo que es la Revolución de Mayo como hecho. Y Alperín trae al tapete la cuestión del proceso, 1806-1853, y la interacción de todas las provincias en función de esa necesidad. Ese libro que estamos viendo hoy en pantalla es quizás el libro fundante de la historiografía crítica argentina. Ese libro rompe con el mito liberal conservador escolar de la Revolución de Mayo como el hecho. Porque pensalo, en 1810, el celeste y blanco, ¿era el color de la Argentina? No. ¿La escarapela existía? No. ¿El himno existía? No. ¿La bandera existía? No. Entonces, ¿por qué nosotros hoy armamos un acto alrededor de
un montón de símbolos que en ese momento no existían, porque aparecen después. Claro. ¿Está bien? De hecho, lo celebramos después, porque aparece el 20 de junio, el 9 de julio. El himno, y además no es reconocido. Y vos después tenés un complejo proceso que va desde la cuestión de la Junta, la primera Junta de Gobierno, la Junta Grande, el primer triunvirato, el segundo triunvirato, la llegada de San Martín, que es el antes y el después, la independencia, los directorios, la división de las provincias entre la forma de elección, de si éramos unitarios, si éramos federales, si éramos monárquicos, las luchas civiles. Entonces, si vos te limitás, sí, obviamente, para construir nacionalidad y para construir para inventar, y uso la palabra intencionalmente, inventar esa nación que va a justificar el Estado, necesitas un ancla simbólica, histórica, política, que es, en este caso, la Revolución de Mayo y el 25 de mayo de 1810. Me permito preguntarlo, ¿es de todas las provincias o es solamente de Buenos Aires y de Buenos Aires se proyecta a las demás provincias? No sé. Como siempre, magistral. La columna aprendemos un montón, Maxi, en serio. Esto parece un poco en chiste al comienzo del programa, pero todos atentos en el control y todas las preguntas que se generan cuando hacemos la columna y las visualizaciones también y reproducciones que se dan a posterior cuando terminamos este espacio. Así que gracias por tu tiempo. No, a ver, a mí me encanta y esta cuestión, esta posibilidad de poder discutir, reflexionar, ¿está bien? Y tratar de romper ciertos mitos historiográficos. ¿Está bien? Porque a nosotros en la facultad nos enseñan justamente la otra visión, la de romper esta cuestión mítica y plantearnos hacia una cuestión más científica y académica. Y desde el canal y desde la impronta que tiene esto, lo que se busca es que esto llegue a la comunidad en sí misma y que la comunidad pueda reflexionar, criticar y decir, está equivocado, no está equivocado, etcétera, y poder discutir y que el conocimiento tenga esta cuestión circular y de flujo que permite construir una sociedad crítica que se aleja de este maldito, bendito sentido común que nos intentan imponer. Exactamente, seguir generando el pensamiento crítico es lo que queremos hacer acá de Sama cada vez que exponemos estas columnas, estos temas, y por eso los abordamos con personas idóneas en la materia. Muchas gracias nuevamente, Maxi. A sus órdenes, Maru.